3 noches atrás, un peón rural en Pergamino, provincia de Buenos Aires, casi se desmaya mientras abría una picada en el borde de un monte de eucaliptos. De debajo de la tierra suelta, vio unos dedos pálidos, cubiertos de barro, que arañaban lentamente la superficie para salir. Se acompañaban de un gemido débil, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con la humedad de la pampa, le revolvió el estómago. Y lo más aterrador, cuando emergió la cabeza de una mujer, sus ojos estaban desorbitados por la venganza. Sus labios temblaron, pronunciando un solo nombre, Facundo. Desde ese momento, el pequeño pueblo se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a ese monte, porque todos creían que una esposa se había levantado de su tumba, buscando al marido que la traicionó. En La Cruz, un pequeño pueblo del partido de Pergamino, la vida transcurría con la lentitud del campo, como si el tiempo se hubiera detenido entre los interminables campos de soja y los hilos de grano. Pero detrás de esa tranquilidad, la modesta casa de ladrillo y techo de chapa de Facundo y Clara guardaba una grieta que se hacía más profunda cada día. Cada mañana, Clara se despertaba antes del amanecer. Ponía la pava al fuego, preparaba el mate amargo y dejaba unas galletas de campo sobre la mesa. Creía que un hogar feliz se construía con pequeñas cosas, un mate caliente a primera hora, la casa limpia y una sonrisa, incluso cuando el cansancio apretaba. Pero en su corazón, a menudo sentía un vacío inmenso. Facundo, su marido, rara vez hablaba. Incluso cuando volvía del campo, después de una larga jornada bajo el sol, su rostro estaba siempre adusto. La sonrisa encantadora que alguna vez tuvo se había desvanecido casi por completo. Los vecinos solían ver a Clara sentada en el porche, con la mirada perdida en el camino de tierra que conectaba el pueblo con la ruta. Su mirada estaba vacía, como si esperara algo que nunca llegaría. En un pueblo chico como ese, el chisme corre más rápido que el fuego en un pastizal seco. Durante los últimos meses, todas las conversaciones giraban en torno a Facundo. La gente del pueblo lo veía a menudo conversando muy de cerca con una joven llamada Valentina. Se había mudado al pueblo hacía unos años, conocida por ser la hija de un empresario poderoso que había heredado los campos de su familia. Su apariencia era glamorosa, olía a perfume caro, y su camioneta 4X4 último modelo destacaba en las calles sencillas del pueblo. Los rumores decían que Facundo visitaba con frecuencia la estancia de Valentina. Los vi charlando en la galería. Demasiado cerca, te digo, susurró un hombre en el boliche del pueblo. Pero Facundo no está casado, intervino otro. Ese es el tema. Pobre Clara. Se hace la que no sabe nada. Al principio, Clara pensó que eran solo habladurías. Pero poco a poco, el propio comportamiento de Facundo hizo flaquear sus dudas. Su marido evitaba cada vez más su mirada, llegaba a casa cada vez más tarde con la excusa de tener trabajo extra en el campo. Aquella tarde, Facundo llegó a casa oliendo a vino barato. Clara reunió el valor necesario. Facundo, últimamente llegás muy tarde. ¿Hay tanto laburo extra?, preguntó con cuidado. Facundo se secaba el sudor con una toalla, la miró de reojo y respondió con frialdad, es laburo, che. Si no lo hago yo, ¿quién nos da de comer? Clara se quedó en silencio, intentando creerle, pero los ojos de su marido parecían ocultar algo. Esa noche, no pudo dormir. Miraba la espalda de Facundo mientras él yacía de espaldas a ella. Una sensación de extrañeza la invadió. Era como si el hombre que dormía a su lado ya no fuera el hombre con el que se había casado con el corazón lleno de amor. Al día siguiente, Clara fue al almacén del pueblo. Allí, el chisme fue más agudo. Yo vi a Facundo comprando con Valentina la semana pasada. Parecían muy acaramelados, susurró una mujer. El corazón de Clara latió con fuerza. Contuvo las lágrimas y siguió caminando. Cuando llegó a casa, se sentó durante mucho tiempo en el porche, mirando la alianza en su dedo. Ese anillo alguna vez estuvo lleno de esperanza. Ahora, era solo una fría y sin sentido banda de metal. Mientras tanto,
En el patio trasero, Facundo estaba sentado en un banco de madera, con un cigarrillo en la mano. Su mente estaba llena de imágenes de Valentina. Recordaba sus palabras de hacía unos días: si de verdad vas en serio, Facundo, tenés que estar dispuesto a tomar una decisión importante. Esas palabras lo perseguían como el susurro de un demonio. Si sigo con Clara, voy a seguir siendo un pobre tipo. Con Valentina, mi vida va a cambiar, murmuró para sí mismo. Sabía que el divorcio no era una opción. Este pequeño pueblo estallaría en un escándalo. Clara seguramente se negaría, y Valentina no quería esperar. Así que sus pensamientos se volvieron más oscuros. Imaginó cómo sería si Clara simplemente desapareciera para siempre. Unos días después, Facundo salió deliberadamente temprano a trabajar. Caminó a través de un monte de eucaliptos, deteniéndose en un claro cerca de un gran ombú. Este lugar está desierto. De noche, nadie pasa por acá, susurró. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Empezó a imaginar un gran pozo, un pozo que pudiera tragarse un cuerpo humano. A partir de ese día, Facundo a menudo ponía excusas sobre arreglar alambrados en el monte, pero en secreto estaba marcando el lugar y buscando tierra que fuera fácil de cavar. Mientras tanto, Valentina mantenía la presión por teléfono. No me gusta esperar demasiado, Facundo. Facundo respondía en voz baja, tratando de sonar convincente. Vos quédate tranquila, Valentina. Yo me estoy encargando de todo. Y en una noche con una luna apenas visible, Facundo se paró junto al pozo que había cavado en secreto. El sudor frío le corría por la cara, a pesar de que el aire era fresco. El pozo era lo suficientemente grande, lo suficientemente profundo. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego susurró: acá es donde todo va a terminar. Esa noche, el aire en la cruz se sentía pesado. En la casa de ladrillo, tenuemente iluminada, Clara acababa de poner la mesa. La puerta rechinó. Entró Facundo, con el rostro tenso. Por fin llegaste, dijo Clara con una leve sonrisa. Se sentaron uno frente al otro, el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Después de la cena, Clara dijo en voz baja: mi amor, hace mucho que no salimos a caminar juntos. ¿Qué te parece si esta noche vamos hasta el borde del monte un rato? El aire está fresco y lindo. Facundo se quedó en silencio por un momento. La invitación sonaba como una llamada del propio destino. Asintió. Dale, vamos. Unos minutos más tarde, salieron. El camino de tierra que llevaba al monte estaba oscuro, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Clara se ajustó el chal, sonriendo. Esto se siente como en los viejos tiempos, ¿no? Facundo no respondió. Tenía los ojos fijos al frente, hacia un punto oscuro en el monte de eucaliptos, el pozo que había cavado. Cuando llegaron, el viento nocturno soplaba frío. Facundo se detuvo justo al lado del pozo. Su corazón latía con fuerza, sudor frío en la frente. Se volvió hacia Clara. Clara, su voz era pesada. Clara lo miró con una cálida sonrisa. ¿Sí, mi amor? De repente, Facundo se abalanzó y empujó a su esposa violentamente. Clara tropezó, cayendo directamente al pozo. Mi amor. ¿Qué estás haciendo?, gritó aterrorizada. Clara intentó levantarse, pero la tierra suelta se lo dificultaba. Sus manos arañaban el borde del pozo, sus ojos miraban a Facundo con confusión y terror. Facundo, ¿qué es esto? Es una broma. Sácame de acá. Facundo se quedó en el borde, mirando hacia abajo sin una pizca de piedad. Estoy cansado de ser pobre. Vos sos un ancla para mí. Necesito una vida nueva, y vos no estás en ella. Las lágrimas de Clara corrían por su rostro. Soy tu esposa. Siempre estuve a tu lado. ¿Cómo podés ser tan cruel? Pero Facundo ya no escuchaba.
Agarró la pala que había apoyado contra un eucalipto y empezó a echar tierra sobre Clara. La primera palada le cayó en el hombro. Clara gritó histéricamente. No, Facundo. No lo hagas. Te lo ruego. Facundo apretó los dientes. Cada palada de tierra se sentía como si estuviera enterrando su pasado. Los gritos de Clara se hicieron más débiles, su respiración más pesada a medida que su cuerpo se cubría con más y más tierra. Con su último aliento, susurró, «Un día te vas a arrepentir de esto, Facundo». Las manos de Facundo se detuvieron por un segundo, temblando ante sus palabras. Pero la imagen de Valentina apareció rápidamente en su mente, ahuyentando cualquier duda. Paleó más rápido hasta que el cuerpo de Clara desapareció bajo la tierra negra. Silencio. Facundo se irguió, con el pecho agitado, el sudor empapando su rostro. Sintió una mezcla de alivio y náuseas. «Ya está», susurró. Volvió a casa tambaleándose. El olor de las sobras de la cena le revolvió el estómago. Se desplomó en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, lleno de lágrimas, lleno de gritos que nunca podría olvidar. Esa noche, Facundo estaba seguro de que todo había terminado. No tenía idea de que era solo el comienzo de su propia destrucción. A la mañana siguiente, una vecina, doña Elvira, golpeó la puerta. «Clara, hija. Te traje unas facturas». La puerta se abrió. Apareció Facundo. «Ah. Hola doña Elvira». Clara tuvo que ir a visitar a unos parientes, tartamudeó. Doña Elvira frunció el ceño. ¿Visitar parientes? No me dijo nada. Ella siempre me avisa cuando se va del pueblo. Su tía está muy enferma. Tuvo que irse de apuro, dijo Facundo con una sonrisa forzada. Doña Elvira no insistió, pero se sintió inquieta. Sabía que Clara era una mujer educada que nunca se iba sin despedirse. La sospecha comenzó a crecer. La noticia llegó al boliche del pueblo. Dicen que Clara se fue. Qué raro. La vi en el almacén ayer nomás. Si de verdad se fue, ¿por qué nadie la llevó? Capaz que Facundo sabe algo. Esa tarde, el comisario Morales fue a la casa de Facundo. Facundo, me enteré que Clara fue a visitar a sus parientes. ¿Podés explicarme eso un poco más claro? Facundo bajó la mirada, tratando de mantener la calma. Así es, comisario. Su tía está grave. Clara decidió irse de repente. No pude detenerla. El comisario Morales asintió lentamente, pero su mirada era aguda. Está bien. Pero ya sabés cómo es en este pueblo, la gente se cuida entre sí. No queremos malos entendidos. Pasaron 2 días y Clara no regresó. Doña Elvira, cada vez más preocupada, se encargó de llamar a los parientes de Clara en otro pueblo. La respuesta fue impactante, ninguna tía estaba enferma y no había noticias de que Clara fuera a visitarlos. Esta noticia causó un gran revuelo. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Si no fue a lo de sus parientes, entonces ¿dónde está Clara? Facundo debe estar ocultando algo. Al tercer día, la policía se involucró. El oficial López llegó a la casa de Facundo. Señor Miller, recibimos un informe de que su esposa no ha regresado en 3 días. ¿Puede explicarlo?, preguntó con firmeza. Facundo trató de mantener la calma. Mi esposa simplemente se fue, señor. Quizás necesitaba un tiempo a solas. Tuvimos una pequeña discusión. Realizaremos una investigación, dijo López secamente. Esa tarde, doña Elvira caminaba cerca de la parte trasera de la propiedad de Facundo. Notó un montículo de tierra fresca. El color era diferente. Las débiles marcas de una pala eran visibles. Su corazón dio un vuelco. Eso no es normal, murmuró.
A la mañana siguiente, el oficial López regresó con otros 2 oficiales. Esta vez, entraron en la casa. Revisaron los armarios, la cocina, incluso el dormitorio. Toda la ropa de Clara todavía estaba colgada allí. Su cartera y su chal favorito seguían en su lugar. Después de revisar la casa, López pidió permiso para inspeccionar el patio. Caminaron hacia la parte de atrás, hacia el monte de eucaliptos. Un vecino que se había unido a ellos susurró mientras señalaba: «Señor, mire ese pedazo de tierra. Parece que fue removido hace poco». Todos los ojos se volvieron. El montículo de tierra marrón era claramente visible. La policía comenzó a cavar. Facundo observaba, con el rostro pálido. Pero cuando el pozo fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. Solo tierra húmeda y raíces de árboles. Los susurros estallaron entre la multitud. Bueno, entonces, quizás Clara realmente sigue viva. Facundo casi se derrumba. Intentó forzar una sonrisa. ¿Ven? Se los dije. Solo estaba plantando unas batatas. Pero en su corazón, un nuevo terror se apoderó de él. Si no había cuerpo, ¿podría Clara seguir viva de verdad? En una choza vieja en el monte, Clara miraba el cielo a través de una grieta en el techo, sus ojos ardiendo en llamas. Voy a volver. No como una víctima, sino como un testigo viviente. Y esa noche, por primera vez, Facundo sintió un miedo mayor que el de la policía, el miedo a la esposa que creía haber enterrado para siempre. En un rancho destartalado al borde del monte, Clara yacía débil. Su cuerpo estaba cubierto de tierra, sus uñas rotas, su rostro pálido, pero sus ojos seguían abiertos, llenos de rabia. Acababa de salir a arañazos de la tumba que su marido le había cavado. Durante días, se escondió, sobreviviendo con agua de lluvia y raíces silvestres. El impulso de sobrevivir era mucho más fuerte que el dolor. Sabía que no podía volver a casa. Solo tenía un pensamiento: encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Ese nombre estaba claro en su mente: Doña Elvira. La noche siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban, Clara salió tambaleándose del monte. En la esquina de un camino de tierra, vio una figura familiar, Doña Elvira, sacando agua de un aljibe. «Señora, ayúdeme», la voz de Clara era un susurro débil. El balde en la mano de Doña Elvira cayó al suelo. Se giró, con los ojos muy abiertos. «Dios mío. Clara. Estás viva». Corrió hacia ella, tapándose la boca para no gritar. Rápidamente ayudó al cuerpo tembloroso de Clara a entrar en su casa y cerró la puerta con llave. Esa noche, Clara le contó todo. Doña Elvira lloró mientras escuchaba. «Tenemos que denunciar esto a la policía, hija. Esto es una monstruosidad». Pero Clara negó con la cabeza débilmente. «Todavía no, señora. Si aparezco ahora, Facundo lo negará todo. Valentina podría cubrirlo. Necesitamos pruebas. Tengo que esconderme por ahora». Doña Elvira estuvo de acuerdo, prometiendo mantener el secreto de Clara. Mientras tanto, el pueblo se agitaba cada vez más. Se extendieron rumores de que la gente había visto el fantasma de Clara deambulando por el borde del monte. 5 días después, el comisario Morales volvió con un equipo. Esta vez, iban más en serio. «Señor Miller, vamos a registrar su propiedad. Hemos tenido informes de los ciudadanos sobre tierra sospechosa». Facundo se estremeció, pero no tuvo más remedio que aceptar. La policía fue a la parte de atrás. Morales se arrodilló y pinchó la tierra con un palo. «La tierra está suelta», murmuró. «Como si hubiera sido cavada recientemente». «Volveremos mañana para excavar con el equipo adecuado», dijo Morales con firmeza. «Mientras tanto, no se vaya a ninguna parte». Facundo estaba pálido como la cera. Esa noche, bebió solo, con las manos temblando. Cada vez que cerraba los ojos,
oía el susurro de Clara: «Un día te vas a arrepentir de esto, Facundo». Al mismo tiempo, doña Elvira escribió en secreto una breve carta a petición de Clara. Con una pluma temblorosa, Clara escribió: «Comisario Morales, soy Clara. Todavía estoy viva. No le crea a Facundo. Apareceré cuando sea el momento adecuado». Doña Elvira entregó la carta directamente en las manos del comisario Morales en la oscuridad de la noche. Morales la leyó, con los ojos muy abiertos. «Así que es verdad. Está viva». Al día siguiente, la policía excavó el terreno en el patio trasero de Facundo. Pero cuando el pozo fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. En la casa de doña Elvira, Clara miraba por la ventana, con los ojos llenos de fuego. Y esa noche, por primera vez, Facundo sintió un miedo mayor que el de la policía, el miedo a la esposa que creía haber enterrado para siempre. En la comisaría, el comisario Morales miraba la carta escrita a mano por Clara. Mientras tanto, en su casa, Facundo estaba borracho. «Facundo», susurró una voz débil, que parecía venir de la propia tierra. Saltó, mirando por la ventana. No había nadie. «No, está muerta». «Yo mismo la enterré», murmuró. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en un alboroto. Un vendedor afirmó haber visto a una mujer desaliñada caminando por el borde del monte. La noticia se extendió como la pólvora. El pueblo estaba convencido de que el fantasma de Clara los estaba persiguiendo, buscando venganza. Al séptimo día, la policía vino de nuevo. «Señor Miller, venga con nosotros a la comisaría. Hay algunas cosas que tiene que explicar». En la sala de interrogatorios, Facundo estaba acorralado. «Tenemos informes de los ciudadanos de que su esposa nunca se fue. Sus pertenencias todavía están aquí, y la tierra detrás de su casa fue claramente removida hace poco. Así que, explique dónde está Clara». Mientras Facundo estaba acorralado en la comisaría, en casa de doña Elvira, Clara recibía cuidados de un enfermero voluntario llamado Leo. Le limpiaron las heridas, le vendaron el cuerpo con tela limpia. «No puedo esconderme para siempre», dijo, con los ojos todavía ardiendo. «Facundo tiene que pagar». Esa noche, Morales releyó la carta de Clara. Su mente trabajaba a toda velocidad. Decidió un plan: dejar que Facundo se acorralara solo, que perdiera el control por su cuenta. Al otro lado del pueblo, Valentina comenzó a cambiar de actitud. Se negó a ver a Facundo. «No quiero involucrarme, Facundo. La policía ya sospecha de vos. Si te atrapan, no arrastres mi nombre». Al día siguiente, el chisme explotó en el mercado. Una mujer juró que vio una figura desaliñada en el camino cerca del monte. La noticia llegó a Facundo. Esa noche, caminaba de un lado a otro en su casa, con el rostro pálido. «Imposible. No puede seguir viva. Me aseguré de que estuviera muerta», susurró. Y desde detrás de la ventana de la casa de doña Elvira, Clara se sentó erguida, mirando la oscuridad. «Voy a aparecer. Voy a exponer todo. Facundo no se va a salir con la suya». El comisario Morales había preparado todo. Su plan era simple: dejar que la comunidad lo viera por sí misma. Dejar que un Facundo aterrorizado cometiera un error. La propia Clara había estado esperando este momento. Una semana escondida le había dado tiempo para recuperar fuerzas. Esa mañana, la Feria de la Cruz bullía de gente como de costumbre. En medio del caos, Morales y su equipo estaban de incógnito. Clara caminó lentamente, ocultando las cicatrices de su brazo con el chal. Sus pasos eran tranquilos, todo su ser concentrado en un solo objetivo. A lo lejos, Facundo estaba de pie junto a una pila de leña. Había venido con el pretexto de comprar cigarrillos, pero sus labios temblaban. Mientras sus ojos barrían la multitud, se detuvieron en una figura delgada y envuelta en un chal que caminaba lentamente entre los puestos. Sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Clara»,
murmuró Facundo. Comenzó a caminar más cerca, con la respiración entrecortada. Al mismo tiempo, el comisario Morales dio una señal sutil a los miembros de su equipo. Se pusieron en posición, cortando las salidas. La multitud del mercado se tensó cuando alguien gritó: «Ahí está. Esa es la mujer de ayer». Clara ya estaba lo suficientemente cerca. Su mirada estaba fija al frente. No estaba corriendo. Quería que todos la vieran, viva. Facundo se acercó con pasos apresurados. Cuando estaban a solo unos metros de distancia, los sonidos del mercado parecieron desvanecerse. Toda la atención se centró en él y en la mujer. Clara levantó la vista y sus ojos se encontraron. Facundo, su voz era firme, aunque teñida de dolor. La multitud rugió. Una anciana dejó caer su canasta. «Dios santo, es Clara de verdad. Está viva». Facundo entró en pánico. Esto es una trampa», gritó. Morales se adelantó, interponiéndose entre Facundo y Clara. «Calma», ordenó. «Vamos a escuchar». Pero Facundo no estaba tranquilo. Frente a 1000 ojos que lo miraban, comenzó a perder el control. Su pánico se convirtió en una rabia incontrolable. «Todos ustedes creen que soy un asesino». Fue ella. Era una esposa difícil. Fue Valentina. Valentina dijo que si me deshacía de ella, podría tener la buena vida. Señaló hacia una pequeña puerta. Todas las cabezas se giraron. Allí, Valentina estaba congelada, con el rostro pálido. La policía ya había obtenido una grabación de una conversación entre Valentina y Facundo de semanas antes. En la grabación, la voz de Valentina era clara: «Si te aseguras de que desaparezca, yo me aseguraré de que tu vida cambie». La grabación se reprodujo lentamente. El mercado se quedó en silencio. Valentina intentó defenderse. «Eso fue solo. Nunca le dije que la matara». Pero Facundo se volvió aún más histérico. «Ella sí lo dijo. Dijo que si me atrevía, todo cambiaría». El comisario Morales se adelantó con las esposas. «Facundo. Valentina. Están ambos arrestados para ser interrogados». Mientras la policía se movía, Clara se mantuvo erguida. Sus ojos todavía estaban rojos, pero su voz era tranquila mientras se dirigía a la multitud. «No quiero venganza. Solo quiero la verdad. Quiero que todos sepan quién realmente quería que yo desapareciera». En medio del caos, un niño pequeño miró a Clara. «Señora, ¿por qué tiene esa cara?», preguntó inocentemente. Clara se agachó, su mano temblorosa tocando la cabeza del niño. «Porque sobreviví», respondió simplemente. En la comisaría esa noche, la tensión era densa. «Fue todo culpa de ella», gritaba Facundo en la sala de interrogatorios, señalando a Valentina. «Ella es la que me tentó». «No me eches toda la culpa a mí», replicó Valentina. «Vos sos el ambicioso, Facundo. Vos sos el que enterró viva a su propia esposa». Morales simplemente los dejó destrozarse con sus palabras, la grabadora funcionando en silencio. En otra habitación, Clara estaba sentada con doña Elvira y Leo. Morales entró. «¿Estás lista para testificar en el juicio?», preguntó. Clara asintió lentamente. «Ya no voy a huir. Él intentó enterrarme viva. Ahora es mi turno de enterrar sus mentiras». Llegó el primer día del juicio. El juzgado estaba abarrotado. Facundo y Valentina se sentaron en el banquillo de los acusados. Cuando la puerta se abrió, entró Clara. Toda la sala se quedó en silencio. «Esa noche», comenzó su testimonio, «Facundo me estranguló, me arrastró al monte y me tiró en un pozo. Estaba consciente mientras la tierra cubría mi cuerpo. Fui enterrada viva por mi propio marido». La sala estalló en un clamor. Facundo se levantó de repente, gritando salvajemente.
Mentiras. Es todo un montaje. No me arrepiento de haberla enterrado. Debería haber muerto de verdad. La sala del tribunal explotó de indignación. El juicio fue una tormenta de acusaciones y negaciones, pero la propia confesión de Facundo, alimentada por la rabia, selló su destino y el de Valentina. El día del veredicto, el juzgado estaba desbordado. El juez leyó la sentencia. Se condena al acusado Facundo a cadena perpetua por el delito de intento de homicidio premeditado. Se condena a la acusada Valentina a 15 años de prisión por conspiración para cometer homicidio. El martillo golpeó 3 veces. Facundo se revolvió y gritó hasta que la policía tuvo que arrastrarlo fuera de la sala. El cuerpo de Valentina se quedó flácido mientras se la llevaban. La sala tronó con una mezcla de vítores y sollozos de alivio. Clara cerró los ojos, respirando profundamente. El pesado peso en su pecho se levantó lentamente. Fuera del juzgado, el sol brillaba intensamente. Los periodistas rodearon a Clara. ¿Qué quiere decir después de este veredicto?, preguntó uno. Clara miró directamente a la cámara, su voz suave pero llena de significado. Solo quiero decir que nunca subestimen a una esposa fiel. Las heridas físicas pueden sanar, pero la herida de un corazón traicionado es mucho más profunda. Espero que este caso sirva de lección para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que yo viví. Sus palabras silenciaron a muchos. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió una sonrisa genuina. Miró el cielo azul sobre ella, segura de que, aunque su futuro estaba marcado por cicatrices, su camino ahora estaba abierto, iluminado por una nueva luz de esperanza. Los días posteriores al veredicto se sintieron diferentes en la cruz. El aire de la mañana, generalmente lleno de chismes, ahora estaba lleno de conversaciones de alivio. Clara comenzó lentamente a construir una nueva vida. Abrió un pequeño puesto en la feria. La primera sonrisa que ofreció a un cliente tocó muchos corazones. Vieron que las heridas físicas y emocionales podían sanar si el corazón elegía levantarse. A veces, Clara caminaba hasta el borde del monte donde casi pierde la vida. Se paraba cerca del lugar donde Facundo había cavado. Allí, rezaba en su corazón: te perdono, Facundo. No por vos, sino por mí. No quiero vivir con odio. A medida que pasaban los días, la cruz recuperó su calma. Pero la historia de Clara permaneció como una lección contada de boca en boca. Los niños la escuchaban como un cuento de miedo. Los adultos la tomaban como una advertencia. Y los ancianos la recordaban como prueba de que la codicia puede hacer a una persona más cruel que cualquier bestia. La propia Clara nunca volvió a mirar el pasado con lágrimas. Sabía que su vida estaba llena de cicatrices, pero también sabía que se le había dado la oportunidad de volverse más fuerte. El cielo del atardecer sobre el pueblo brillaba rojo, como si fuera testigo del largo viaje de una mujer.